Bueno, quise dejar estratégicamente este video hacia los últimos de la serie para que cuando llegáramos tuviéramos mucho más herramientas para poder jugar con las posibilidades que es tener video en tiempo real dentro de Isadora, un circuito cerrado. Entonces, para esto lo que se necesita es un actor que está acá, que se llama Video in Watcher. De repente tengo mis lagunas. Y ese Video in Watcher lo que nos está haciendo, si se dan cuenta aquí, tiene una camarita, y esa camarita nos dice que es para conectar un dispositivo y lo conectamos a un proyector, ¿no? ¿Ya vieron? No pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que habilitar, hay que decirle a Isadora qué cámara es la que vamos a utilizar y hay que encenderla. Entonces hay que ir en nuestro menú, en Input, Live Capture Settings, y nos abre esta otra ventana. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Es que tenemos la oportunidad de poner o de llamar 4 canales de video en vivo, 4 cámaras webcam que le podemos conectar, o una interfaz Blackmagic, ¿no? Por ejemplo, aquí también tiene un driver de Blackmagic para conectarle una interfaz, una capturadora, y la reconoce aquí. Por ejemplo, yo lo que voy a utilizar, yo tengo conectada a esta computadora una webcam, esta que se llama OBS Bot Tiny 4K. La voy a elegir, pero para que funcione, para que empiece a transmitir dentro de Isadora, hay que darle clic en la parte superior izquierda donde dice Start Live Capture. Y ahí estoy. Acá está la camarita. A ver, aquí está la camarilla, ¿no? Es una cámara ahí muy fancy que estoy probando, pero bueno, la idea es que esta cámara nos ayude a tener este video dentro de Isadora. Y ya que lo tenemos dentro de Isadora, funciona exactamente como cualquier otra imagen, ¿no? O sea, si se acuerdan cuando incluimos video o una fotografía, pues lo que podemos hacer es modificarlo. Ahora lo que yo voy a llamar para variar es un actor que se llama Zoomer. Y con esto también vamos a modificarlo. Zoom horizontal, zoom vertical. Voy a llamar a otro actor que se llama Absolute Value, que lo voy a conectar a mis 2 zooms para tener que baje el tamaño. Esto 90%, qué sé yo. Y esto, pues como decíamos, es una imagen, entonces puedo mapearla, ¿no? Abro el Easy Map, Input, Output, elijo qué fragmento quiero y dónde lo colocamos, ¿no? Entonces voy a quitarle la autoalineación y voy a ponerlo en la referencia de la pantalla horizontal. Exactamente, estoy condensando la imagen, entonces voy a hacer que corresponda, ¿no? Y otra cosa, pues ya podemos ir agregando modificadores. Por ejemplo, está este que se llama Threshold y nos da esta imagen más abstracta que lo que hace es como quitar los pasos intermedios entre las sombras y las altas luces y subir el contraste. Entonces, esta es una manera. Bueno, entonces ya vimos cómo traer imagen de Isadora, de nuestra webcam dentro de Isadora, ¿no? Hay que utilizar este actor que se llama Video in Watcher y habilitarlo en Input, Live Capture Settings y aquí en Start Live Capture. Si yo le doy clic aquí en Stop, se detiene, se va. Esto puede ser útil cuando nuestra computadora no es muy potente y queremos como apagarlo cuando no lo estemos utilizando y prenderlo cuando viene la escena donde utilicemos esta otra herramienta.
Entonces ustedes pueden conectar un cable USB activo, la cámara, y tenderlo 20 metros y tener la cámara cerca del escenario, procesar la imagen y proyectarla. Esta es una idea con la que podemos seguir trabajando en las posibilidades que tiene esta herramienta. Y como bonus voy a enseñarles cómo conectar mi teléfono celular, mi móvil, a través de Wi-Fi y NDI. A ver, esto suena muy complicado, pero no lo es tanto. Lo primero que hay que hacer es... a ver, vamos aquí a elegir una nueva... Va a copiar aquí, le voy a poner 2 bis. Le voy a quitar el volumen para tener un espacio donde vamos a trabajar. Y aquí, lo primero que debemos de hacer es... Les voy a enseñar, en mi teléfono yo debo de instalar una aplicación, esta que está aquí. NDI XH Camera. Y lo que nos permite es tener esta aplicación que pues que graba video, digo no graba, sino manda video a través de nuestra red local. Si quieren conocer más qué es NDI, permítanme un segundo. NDI Apps, NDI Tools, aquí son estas herramientas muy interesantes. Y bueno, la idea del NDI, que es como revolucionaria, es poder transmitir y recibir video de muy buena calidad a través de Ethernet, de la IP de nuestra red local. Esto está diseñado y muy bien impulsado por los estudios de televisión, y ahora con la época del streaming, con todas estas cosas que hacemos desde nuestros dispositivos, pues es muy práctico, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ahí nuestra aplicación ya en nuestro celular, a ver, aquí está. Ahí está la aplicación en el celular. Voy a abrirla. Y lo único que tengo que hacer es cerciorarme de que esté dentro del Wi-Fi. La computadora donde yo estoy haciendo este video está conectada a la red de Wi-Fi en donde está también mi teléfono celular. Y lo que yo voy a llamar es un actor que se llama NDI 5 Watcher. Y pues lo voy a conectar a un proyector. Lo conecto y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que buscar en dónde está nuestra señal. Yo lo tengo aquí. Este es el video. Vamos a ver, aquí se ve. Ahí está mi mano. Ahí estoy yo. Y aquí automáticamente, como ya arranqué la señal del video y ya tengo el actor escuchando, digamos, la señal, buscándola en nuestra red, aquí me va a aparecer móvil, va y lo que llega, bla bla, y ahí yo tengo ya señal. Ahí estoy. Y esto, otra vez, ya podemos recortarla, moverla, etcétera, ¿no? Lo que yo estoy haciendo aquí, si se acuerdan, es sacar esto que es una máscara, New Composite Slice. Le voy a quitar el que me da por default y voy a poner un círculo. Ahí está mi círculo. Este es el input, output, y lo voy a mover en mi pantalla. Y si les parece, vamos a darle el mismo tratamiento que le di al otro, que es ponerle un threshold. Y ahí estoy yo, abstracto en este círculo, dentro, haciendo la transmisión desde el teléfono. Y pues bueno, no más, no menos. Estas son dos formas de llamar video, de hacer circuito cerrado con webcam y ahora con inalámbrico con el celular. Me parece también que esta aplicación está para Android, entonces revísenla por favor. Ojo, este
este actor de NDI 5 Watcher no está directo en Isadora, sino que hay que buscarlo. ¿Dónde está? Les voy a enseñar. Que es el próximo video. Me voy a dedicar un poquito a regresarme en, digamos que en la instalación. ¿Por qué? Porque pues, no los quería abrumar con esa parte. No es difícil, pero es muy eficiente saber cómo funciona la página. Y en add-ons, aquí en add-ons, desde la página de Troicatronics. Troicatronics es la empresa, digamos, que hace Isadora. Y aquí tiene en add-ons estas herramientas que terceros hacen para incluirlas dentro de Isadora y agregarle funcionalidades. Y por ejemplo, pues aquí tiene como las más descargadas. Y si nos damos cuenta aquí, ahí está NDI Watcher. Bajarlo, se baja, se siguen las instrucciones muy fáciles, se reinicia Isadora y entonces ya podemos tener este actor dentro de nuestra paleta de herramientas. Y pues bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y pues me faltan por ahí otros 2 videos que son como más bien como de cómo instalar, cuáles algunas buenas prácticas con los videos, pero hasta aquí se cierra, digamos, como el ciclo de estos tutoriales básicos de Isadora para despertar la curiosidad de cuáles son las posibilidades con esta herramienta. Ahí están los comentarios, mi correo también los va a estar por ahí debajo en la descripción o en donde encuentren estos videos. Y pues nada, estoy abierto a sus preguntas, cualquier cosa, la página está también ahí, hectorcruz.com.mx. Y pues nada, seguimos en contacto, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima. Chao.